Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes en el webinar de Hardening de Usuarios. En este webinar están presentes profesionales de Uruguay y Paraguay. Nuestro representante en Uruguay y Paraguay es ULAN, es un centro de entrenamiento con el que tenemos alianza desde hace muchos años para el delivery de todos los cursos oficiales que nosotros dictamos. Este webinar tendrá una duración aproximada de 60 minutos y al final del mismo haremos una sesión de preguntas y respuestas para que puedan consultar lo que quieran. Este webinar está siendo grabado y al finalizar la capacitación de hoy les vamos a estar enviando por mail la grabación y además les enviaremos un certificado de asistencia. IT College, junto con la consultora SIG Labs, viene dictando el curso de CISSP Security Training y Ethical Hacking desde hace más de 10 años. Estos cursos son los que preparan a los profesionales no solo para las certificaciones asociadas, sino también como base de conocimientos de seguridad que hoy en día son tan necesarios. Este webinar será dictado hoy por Fabián Calvete. Fabián es socio de la empresa SIG Labs, que es una consultora especializada en seguridad informática y con quien IT College tiene un acuerdo de servicios de entrenamiento desde hace más de 10 años. Fabián es un instructor que dicta capacitación asociadas a seguridad desde hace más de 15 años. Está certificado en CSCP y en IRCA ISO 27001. Tiene mucha experiencia de campo por todos los proyectos en los que participan junto con su consultora y además por diferentes certificaciones que obtuvo también del área de Cisco y de networking. Fabián, buenos días. Buenos días Fernanda, buenos días a todos. Todo tuyo, por favor, arranca Bien, con este contenido. bueno, gracias nuevamente a IT College por una nueva invitación para participar de esta jornada de capacitaciones. Especialmente, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes y dedicarme su tiempo. Como bien dijo Fernanda, en la mañana de hoy vamos a desarrollar una presentación llamada Hardening de Usuarios, cuando más controles técnicos no son suficientes, que se enfoca principalmente a lo que es la concientización de usuarios. Normalmente el usuario es el eslabón más débil de la cadena, como vamos a ver, y muchas veces las empresas invierten mucho dinero en controles técnicos, tanto perimetrales como internos, pero no en la capacitación de los usuarios. Ese es el gran problema que tenemos cuando un usuario no está directamente concientizado en materia de seguridad de información. Entonces, todos esos controles, como bien dice la parte de abajo del título, no son suficientes si un usuario, por ejemplo, se levanta de su escritorio para irse a una reunión, para irse a almorzar o lo que fuere y deja la sesión abierta con permisos administrativos o no tiene los cuidados debidos respecto a la información que trata la empresa, ya sea verbal o escrita, lo vamos a ir viendo todo eso, o utiliza, por ejemplo, pendrives, unidades removibles que trae del exterior y las coloca en su computadora o se lleva información, etc. Todos los problemas que habitualmente muchos de ustedes ya los conocen y saben que sucede. Y cuando eso pasa, todos estos controles técnicos que puede implementar una empresa, por más caro que sean, no son suficientes. Vamos a repasar brevemente la agenda que nos va a acompañar durante la presentación. Inicialmente, y a modo de introducción, vamos a hablar de la evolución de algunos hitos de la arquitectura tradicional de un sistema de cómputo con respecto a nuevas tecnologías y los riesgos que eso conlleva. Vamos a ver algunas noticias que tenemos cientos de la realidad. Vamos a definir la información como un activo. Vamos a hablar de los principios de seguridad de la información, las distintas amenazas que pueden afrontar o que puede afrontar la información. Vamos a dedicarnos a hablar de las vulnerabilidades de usuario, a lo que son las técnicas de ingeniería social y, fundamentalmente, que sería el centro de la presentación, cómo debe ser un plan de concientización. ¿Cómo debe ser un plan de concientización y qué estructura tipo ideal debería tener? Para finalizar con los beneficios de ejecutar un plan de concientización y, obviamente, como siempre, las conclusiones finales.
Bueno, si hacemos como todos sabemos, un rápido repaso del paso del tiempo en materia de sistemas de cómputo, evidentemente cada vez surgen nuevas tecnologías, nuevas arquitecturas que van reemplazando arquitecturas que han sido tradicionales o que se han ganado un lugar momentáneamente en la historia de los sistemas de cómputo y después son reemplazadas por estas nuevas arquitecturas. Por ejemplo, hoy es muy común con el tema del teletrabajo o con el tema del home office el acceso remoto. El acceso remoto antes se hacía a través de líneas telefónicas. Algunos de los que están presentes lo recordarán, usando los famosos modem, modulador de modulador, que conectaban a la línea telefónica y a la computadora. Y de esa forma, a través de un servidor de acceso remoto en la empresa, podían acceder a los recursos de la misma. Hoy en día el canal de comunicación dejó de ser la red telefónica pública conmutada para convertirse en Internet, y lo fundamental, hemos dado una charla al respecto, la implementación de redes privadas virtuales, ya sea con protocolos característicos, estándares como IPsec o TLS, como medio de seguridad. Eso es lo que hoy se utiliza, pero hace que ahora nos abramos a todo el mundo que está conectado a Internet. Lo mismo pasa con la telefonía tradicional. Algunos todavía tienen centrales telefónicas, con líneas particulares, con líneas analógicas. Pero todo eso ha dado paso a la evolución de lo que es voz sobre IP y telefonía sobre IP, como se está dando tanto en la nube como en las propias empresas, con las propias centrales digitales. Y el problema acá es la falta de seguridad. Lo que antes era pinchar una línea telefónica, como vemos en alguna película antigua, el famoso operador que está en el poste, tratando de reparar una línea, pero que realmente está conectado al propio cobre y está captando una comunicación, hoy en día se podría hacer un ataque de man in the middle y grabar una comunicación entre dos gerentes, por ejemplo, dos personajes importantes dentro del escalafón de la empresa, si la comunicación no es cifrada. Así que el riesgo, obviamente, como pasa con Internet, como medio de comunicación, es mayor. Los servidores físicos, que son reemplazados por la virtualización, evidentemente son avances que son necesarios, ¿no? Pero también puedo tener un problema en el hypervisor, que gestiona las máquinas virtuales, y pasar de una máquina virtual vulnerable, que pudo haber tomado un atacante, a una máquina virtual que está corriendo o ejecutando procesos críticos. Y después, el gran auge que tenemos hoy en día, que es el de cloud computing, donde los grandes data centers físicos que nos caracterizaban durante mucho tiempo son desplazados a la nube, dando origen al concepto de cloud computing. Evidentemente, cloud computing es un nuevo paradigma más que importante que cambia sustancialmente el modelo de cómputo tradicional, el modelo de sistemas de cómputo tradicional, llevándolos completamente a Internet. Esto tiene ventajas que realmente son significativas, son muy importantes, como por ejemplo la portabilidad, la facilidad de aprovisionamiento y la reducción de costos. Son ventajas que indudablemente nadie las puede discutir. Sin embargo, hay mucha gente que piensa que por mudar su arquitectura a la nube, al margen de la reducción de costos, al margen de la portabilidad y al margen del rápido provisionamiento, van a tener seguridad, porque se hace cargo la seguridad a la nube, el proveedor de la nube, el señor AWS o el señor Azure. Y realmente no es así o no es tan así. Hay, obviamente, acciones que va a tener que, en materia de seguridad de la información, implementar el proveedor de la nube. Por ejemplo, todo lo que es el acceso físico a los verdaderos data centers físicos que soportan las aplicaciones de los clientes. Pero gran parte de la seguridad reside del lado del cliente que contrata el servicio. Así que no es así que por irme a la nube ahora tengo una plataforma mucho más segura. Por eso cabe esta pregunta. ¿Existen riesgos de seguridad de la información en cloud computing? Bueno, evidentemente, como dice la placa, no todo es felicidad en el mundo del cloud computing. Cada día surgen nuevas vulnerabilidades y también nuevas amenazas con la capacidad de explotar dichas vulnerabilidades. Y sobre todo, y esto es algo que vemos permanentemente, viejas vulnerabilidades que aún, por más que las sepan, por más que haya un informe de seguridad al respecto, no son remediadas. No son remediadas. Inclusive cuando uno contrata la seguridad de la propia nube, porque a veces la seguridad la puede implementar uno mismo a través de firewall virtuales, por ejemplo. También tenemos problemas de seguridad, también puede haber una vulnerabilidad. Quizás no la haya hoy, pero no quiere decir que no la haya mañana, o que no pueda existir pasado mañana.
Y fundamentalmente los atacantes también, y esto se centra en la charla también que vamos a estar dando, apuntan a lo que es el otro extremo de la conexión de la nube. Es decir, si yo no puedo entrar a la arquitectura de la nube por todas las medidas de seguridad que implementó el cliente, todas las medidas de seguridad que le contrató al proveedor del servicio de cloud, busco irme al otro extremo. Es decir, atacar al cliente o al dispositivo que utiliza el cliente para conectarse a dicha infraestructura. Y como respuesta general, independientemente de que se trate de cloud computing o de lo que fuera, siempre van a existir riesgos en materia de seguridad de la información. Lo importante es tomar las medidas de seguridad necesarias, implementar los controles adecuados para mitigar y reducir dicho riesgo. Acá tenemos algunas noticias, la verdad que podemos tener cientos de placas con noticias de la realidad respecto a distintos tipos de incidentes de seguridad. Obviamente hay algunos que son más importantes que otros. Hay algunos que pesan más a los usuarios o a los clientes damnificados que otros, ¿no? No le quiero preguntar a ustedes cuál le parece el más importante de la placa. Y no me estoy refiriendo a la gente Romanov, precisamente. Sino que puede haber hackeos de distintos tipos de oficinas gubernamentales, empresas privadas, obviamente artistas, ya sea porque les toman la fotografía, ya sea porque burlan algún tipo de medida de seguridad, de algún repositorio en la nube, que sincroniza un teléfono y descargan determinadas fotos que son privadas y no debían descargarse. Hace poco hackearon en los Estados Unidos una empresa legal muy importante y salió a la luz mucha información jurídica de artistas, inclusive Madonna y demás. Lo importante, me quedo con la de abajo, la de Infobae, que hay un peligro en Internet. Esto es algo que tenemos que tener conciencia, que es parte de lo que estamos hablando en esta presentación. Precisamente, como vamos a hablar después con la definición exacta, tomar conciencia de que existen problemas de seguridad, así como lo hay en la seguridad física. Es correcto, esto lo vemos todos los días, así como a mí me pueden, Dios no lo permita, asaltar cuando me desplace, no lo sé, del trabajo a mi casa, de la facultad a mi casa, de las compras a mi casa, en Internet también, entre comillas, podrían asaltarme. Y mis datos, no solamente los corporativos, sino los personales, pueden ser capturados y utilizados para algún fin, para producir algún tipo de incidente, como vamos a ver más adelante, ya sea para sacarme dinero, para extorsión, para utilizar mi plataforma, como por ejemplo, cabeza de playa para realizar un ataque hacia otro objetivo y quede mi IP registrada en el lugar del incidente, etc. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de que existen peligros y como los peligros de la vida hay que tratar de tomar medidas de seguridad para mitigar o reducir el efecto de los mismos o tratar de que los mismos no sucedan. Bueno, ya yendo un poquito más técnico, acá lo más importante para las empresas es que la información que ellos manejan sea considerada un activo más, como lo es cualquier otro activo de la empresa, cualquier otro activo de la organización. Y como tal, por el hecho de ser un activo, debe protegerse. Debe protegerse. Podemos hablar del sentido de la definición de información, como dos o más datos con sentido. Podemos hablar de un dato como la representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa, pero sin entrar en esos detalles técnicos de definiciones. Lo importante es que la información de la organización, y por qué no también información mía, personal, la que yo uso en la computadora de mi casa, es un activo y como tal tengo que proteger. Y también tengamos en cuenta que la información tiene distintos, no solamente estadios, sino medios de representación. Por eso fundamentalmente se cambió el término, antiguamente de seguridad informática, seguridad de la información. Porque la información, que es un concepto más amplio, seguridad de la información es más amplio, por ejemplo, que ciberseguridad, implica que la misma puede tener distintas formas de almacenamiento, distintas formas de transporte. Obviamente estamos acostumbrados a lo que es el digital, pero también podemos tener información, como bien dice acá abajo a la derecha, en el papel. En un papel que puede ser impreso por una impresora determinada, que hay que ver dónde está ubicada y quién tiene acceso, o simplemente un papel manuscrito. La información se puede transmitir verbalmente a través de una comunicación telefónica. La información puede ser una imagen
capturada por una fotografía, o bien puede estar, como bien dice acá, la parte de abajo, del centro y de abajo, en la cabeza de la persona. Y por eso tenemos que tomar distintos tipos de medidas para resguardar la información en cualquiera de sus formas o modos de representación. Y para eso se habla de los principios de seguridad de la información, dando origen a lo que normalmente en la currícula del CIS se habla de la tríada, de los tres conceptos o principios o características de la seguridad, como son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, formando el triángulo principal o fundamental de la protección de la información de los activos de información. Recordemos que cuando hablamos de confidencialidad, queremos decir de que el contenido de la información solo tiene que ser conocido por personal autorizado. Y normalmente, la herramienta que se utiliza para la protección, para brindar confidencialidad, es la criptografía. Son los algoritmos criptográficos. Algo estuvimos hablando también en la presentación de acceso remoto por VPN. También hablamos de la integridad, que significa que los datos solo tienen que ser modificados por personal también autorizado, manteniendo su consistencia tanto interna como externa. Ahí, por ejemplo, como una rama de la criptografía, aparecen las funciones de hash como herramienta principal a la hora de brindar integridad. Y por último, lo que se conoce como availability, es decir, la disponibilidad de la información. La información tiene que estar accesible cada vez que personal autorizado necesita recurrir o acceder a la misma. Y ahí, como todos sabrán, tenemos distintas medidas de redundancia o alta disponibilidad, como puede ser una doble fuente de poder, como puede ser un teaming de placas de red, como puede ser una fuente alternativa de suministro eléctrico, como un UPS, básicamente, o un generador en una empresa, o simplemente por la conectividad a Internet, tener dos o más vínculos para que pueda seguir con la conexión a Internet o la importancia que tiene Internet hoy en día para el negocio. Bueno, muy bien. Definida la información como un activo más y que hay que protegerlo en base a este triángulo principal de confidencialidad, integridad y disponibilidad, tenemos que asumir que existen amenazas. Si hacemos una analogía con el mundo biológico, sabemos que normalmente, y eso obviamente nos toca de lleno hoy en día por la situación de pandemia con motivo del COVID-19, sabemos que en el ambiente, en el aire, en las superficies existen microorganismos, bacterias, virus, parásitos, que pueden afectarme o no dependiendo de mi estado sanitario, cómo mi cuerpo humano se encuentra médicamente hablando. Si, por ejemplo, es una persona que se alimenta correctamente, que no bebe, que no fuma, que hace actividad física, que descansa 8 horas diarias en lo posible y otras cosas también, entonces esos virus, esas bacterias y esos parásitos difícilmente puedan penetrar mi organismo y afectarme, enfermarme. Pero si mañana por algún motivo dejo de alimentarme correctamente, empiezo a fumar en exceso, no hago actividad física, como puede suceder ahora que uno está en su casa, y empiezo a engordar, no duermo correctamente, tengo problemas, entonces mis mecanismos defensivos, mis defensas bajan, y esos mismos virus, bacterias y parásitos que existen en el ambiente pueden afectarme y enfermarme. Haciendo esta analogía, señores, siempre hay amenazas que pueden existir en el mundo digital. Basta con que uno coloque un syslog, por ejemplo, un protocolo de registro de eventos en un firewall de borde para ver los distintos tipos de intentos de ataque o de escaneo de puertos que están constantemente ejecutándose contra el direccionamiento público. Bueno, precisamente esas amenazas en la analogía son los microbios, las bacterias y los virus. ¿Cómo sería el ciclo? Muy bien, muy similar al ciclo humano cuando uno se enferma. Existe un agente de la amenaza que produce una amenaza. El agente de la amenaza puede ser un código malicioso que produce la amenaza, que puede ser el acceso a información de privilegio o el acceso a información no autorizada, explotando una vulnerabilidad existente en la infraestructura tecnológica. Comúnmente, como hemos dicho en otra oportunidad, la falta, por ejemplo, de una actualización en el sistema operativo de base o una aplicación. Y esto automáticamente origina un riesgo que puede afectar el activo de información, el cual va a estar expuesto a la acción de la amenaza y solamente puede ser contrarrestado
con la aplicación de una contramedida, de una medida de seguridad, de un control de seguridad. En el caso de lo que estamos hablando, sería la actualización de dicha aplicación o dicho sistema, que obviamente va a afectar directamente a la gente de la amenaza, que ahora no va a poder tomar ventaja de dicha vulnerabilidad. ¿Sí? Así que lo más importante, independientemente de este ciclo, es que todo el mundo sepa que existen amenazas y que hay que tomar medidas para que esas amenazas no se concreten, no se materialicen, ocasionando un impacto negativo, obviamente. Por ejemplo, existen distintos tipos de exploits, un código que está programado en distintos lenguajes, algunos hasta con herramientas o con ventanas e interfaces gráficas de usuario excelentes, que permitirían a un usuario, inclusive no capacitado, simplemente colocar una URL o una IP, hacer clic en Start, por ejemplo, en Begin, o como se llame, el inicio del ataque, y dejar un servidor fuera de combate, producir una denegación de servicio. Existen otras amenazas que sí, son evidentemente mucho más avanzadas, ¿no? Precisamente el origen de la sigla APT significa amenazas persistentes avanzadas. Avanzadas por lo complejo que son. Realmente explotan vulnerabilidades muy particulares. Y persistentes porque logran persistir, valga la redundancia, continuar durante el paso del tiempo, dando el acceso al atacante a ese objetivo cuya vulnerabilidad se ha explotado. Todos conocemos el caso del phishing, ¿sí? Con PH, los tipos que vamos a hablar de ingeniería social, de engaños, normalmente con correos electrónicos, con una URL, para que el usuario desprevenido haga clic en esa URL, vaya a un sitio que es similar a un servicio que tenga, muy bien diseñado, cosa que hoy en día no hace falta ser un gran diseñador para poder replicar un sitio. Hay herramientas inclusive hasta que hacen un crawling de la página principal del sitio y la pueden replicar, para que el usuario termine colocando las famosas credenciales o contraseñas de acceso. De ahí, obviamente, hago la recomendación que vengo haciendo, la importancia que hoy en día tiene el doble factor de autenticación o el multifactor de autenticación, donde este tipo de ataques de robo de credenciales se reduciría sustancialmente. Todo lo que es fuga de información es muy importante también. Gente que se lleva documentos sensibles de la organización en un pendrive para poder trabajarlos, por ejemplo, en su casa, y después pierden ese pendrive, que obviamente no tiene ninguna medida de seguridad. No hay una implementación de una arquitectura de DLP, de Data Loss Prevention, por ejemplo. Y alguien toma ese pendrive y puede descubrir información que obviamente puede llegar a utilizar con fines adversos a la organización propietaria de la web. Y obviamente quizás lo más temido hoy en día, como lo era el clásico virus informático hace bastante tiempo, otro tipo de malware denominado ransomware, donde también se explota una vulnerabilidad y algún tipo de código malicioso cifra todos los archivos útiles de ofimática y pide un rescate, normalmente en Bitcoin, en Monero o en algún tipo de criptomoneda, para poder esa recompensa recuperar los archivos, ¿no? Ahí tenemos el famoso, quizás el más, ha habido muchos, CryptoWall, CryptoLocker, CityVLocker, como está puesto acá en la pantalla, pero seguramente todos recordarán por la prensa que tuvo el famoso WannaCry, ¿sí? Del 2017. Y también, señores, tenemos vulnerabilidades de día cero que algún atacante puede explotar, que todavía ni siquiera el propio fabricante o dueño o marca del producto vulnerable o de la aplicación vulnerable puede saber que exista y alguien lo está explotando. Esto realmente quizás puede ser lo más peligroso de todo lo que hablamos, ¿sí? Que alguien esté explotando alguna vulnerabilidad zero day y esté sustrayendo información sin que nadie se haya dado cuenta, sin siquiera el propio fabricante del sistema vulnerable sepa que existe esa vulnerabilidad. Sin embargo, quizás de estas distintas vulnerabilidades y amenazas que pueden explotarla, la que más nos interesa ahora son las vulnerabilidades, como se suele decir, esto no se ofenda a nadie en forma cómica, las famosas vulnerabilidades de capa 8, ¿no? Cuando uno dice es un problema de capa 8, haciendo alusión al modelo OSI de 7 capas, que en realidad no existe la octava capa, y la octava capa, digamos que la multitud ha denominado que es el propio usuario, es un problema del usuario. Bueno, suele ser el eslabón más débil de la cadena, sobre todo cuando no está debidamente concientizado, que es el tema que nos trata, precisamente en este momento. Fíjense en la imagen que creo que es bastante gráfica y bastante representativa. Y siempre la cadena se rompe por el eslabón más débil, como todos sabemos.
Especialmente hoy en día con el avance del teletrabajo, home office, las organizaciones tienen un nuevo desafío, que es capacitar, concientizar a sus colaboradores, a sus distintos empleados, para que sepan utilizar esta herramienta de trabajo con el objetivo de contribuir a mantener, digamos que el ambiente seguro, fundamentalmente los datos, la información, pero el ambiente seguro. Obviamente los ataques han sido cada vez más frecuentes aprovechando la situación de pandemia. Se han dado muchos casos, vamos a ver algunos tipos de phishing, ransomware, ¿no? O engaños, o señuelos, mejor dicho, de phishing o de ransomware, en épocas de pandemia, ¿no? Que siempre los atacantes están un paso adelante, aprovechando cada situación que sea lamentable como esta, que se da para sacar algún tipo de provecho. En forma general, este párrafo lo resume. Los ataques se vuelven cada vez más frecuentes y cada vez más sofisticados. Por lo tanto, y como dijimos al principio, ¿no? En el primer slide de la charla, los controles técnicos, el Grand Firewall de Next Generation, el IPS, el Web Application Firewall, el mejor anti-malware o Advanced Malware Protection, la mejor tecnología de protección de malware, la mejor sandboxing, no sirve si el usuario no está debidamente concientizado. ¿Sí? Si el usuario, por ejemplo, al llegar un mail, no se da cuenta que es un engaño. Lo que tiene que hacer es dar la novedad inmediatamente, porque eso puede ser el comienzo de un incidente, hay que aplicar una gestión de incidentes. Lo mismo con los correos electrónicos que llegan denominados BEC, B larga EC, Business Email Compromise, por ejemplo, donde le piden a alguien de finanzas que haga un tipo de transferencia, simulando ser un director, un accionista. A veces accionistas, que esas personas que no lo ven, pues se la pasan jugando al golf. Bueno, no soy accionista de la empresa y tampoco me la paso jugando al golf, pero bueno, digamos, está lo de mega empresas, ¿no? A veces que no se conoce quiénes son los accionistas. Es una sociedad anónima, por ejemplo. Entonces de repente llevan un mail de que hay que pagar algo, hay que hacer una transferencia importante vinculado con un negocio sustancial, y les puedo asegurar que hay gente de finanzas con años de experiencia que hacen la transferencia. Eso es lo que se denomina BEC. Por eso todos los controles técnicos pueden no servir ante ese tipo de situación. Las soluciones de seguridad actuales descuidan normalmente este eslabón más débil de la cadena, que es el usuario. Se apuntan más a la tecnología, a productos de hardware, software, vinculados con la seguridad, que obviamente son necesarios, son muy buenos y contribuyen a implementar una estrategia de seguridad por capas, pero las empresas se olvidan de ese eslabón fundamental que es el usuario. Y ahí es donde aparece la famosa ingeniería social, que tan, digamos, en boca de todo el mundo está. Hay mucho material en la actualidad. Yo me acuerdo de los comienzos de esto, ¿no? Donde no se hablaba muy poco. Siempre existió el engaño, siempre existió el cuento del tío digital. Lo que sucede es que ahora hay cada técnica y cada herramienta tan sofisticada que hacen que esos ataques se puedan concretar fácilmente. Si la definimos, hay varias definiciones, pueden encontrar varias definiciones, pero una que a mí me gusta es describirla como un tipo de intrusión, porque no deja de serlo, pero no técnica. No es que estoy explotando una vulnerabilidad de una arquitectura, de un dispositivo de borde, de un sistema operativo. Basado en la interacción humana, porque tiene que haber una interacción. El atacante tiene que tomar contacto con la víctima de alguna forma. En algunos casos podría ser presencial, muy difícil, pero podría ser presencial. Cuando se contratan estudios o evaluaciones de ingeniería social específicas, hasta puede algún miembro de la consultora o de la empresa acercarse a algún empleado en los lugares. Bueno, ahora todo esto ha cambiado, ¿no? Hablemos de lo que es lo tradicional, lo que va a volver a ser, con la nueva normalidad, en los lugares donde se va a desayunar habitualmente, en los lugares donde se va a almorzar habitualmente, usando técnicas de OSINT para buscar información sobre esa persona, ver cuáles son sus gustos, sus hobbies, sus preferencias, acercarse, hablar con él, llevarlo, es un trabajo que lleva un tiempo, son muy específicos. Quizás lo más común puede ser la interacción telefónica, simulan ser alguien de sistemas que necesita hacer algún tipo de comprobación, donde el usuario va a participar de la migración de una determinada aplicación y le piden las credenciales con algún motivo para verificar realmente que va a poder acceder a tal aplicación cuando se implemente, ¿sí? Por lo tanto, usualmente se involucra engañar a las personas con el propósito de quebrar, evidentemente, un procedimiento de seguridad, buscando obtener información sensible. Fases resumidas: primero, recolección de información, donde los OSINT, no lo dije recién, pero es la sigla de
Open Source Intelligence, es decir, inteligencia de fuentes abiertas. Nadie hackea nada, sino que se reúne información proveniente de fuentes abiertas, como puede ser Internet, fuentes públicas. Lo que uno publica en muro, por ejemplo, habrá una controversia legal en todo esto, que no es motivo para una charla como esta. La gente reúne información de una persona para saber cuáles son sus gustos, sus hobbies, de tal forma de encontrar un vector de ataque de ingeniería social. Seleccionar el objetivo, que obviamente no va a ser personal de seguridad de la información o personal del área de sistemas. Normalmente buscan todo lo contrario. Personal administrativo, secretarias, secretarios, gente mayor que todavía cumple un rol en la empresa, donde obviamente se aprecia que no está muy formada desde el punto de vista de la seguridad, ¿sí? O de la parte informática. Y el ataque, usando técnicas de atacar al ego de la persona, para que la persona a través de ese ego se obliga a sí misma a revelar información que no debería decir. Como puede ser simplemente cuáles son los métodos de autenticación que emplea la empresa, o las características de las passwords que utilizan. Condolencia, donde uno se busca sentirse amigo de la persona, no ser condoleciente con la persona, o de intimidación, para que la persona también, evidentemente, diga lo suyo, y cualquiera de estas técnicas lo llevemos sin que se dé cuenta a revelar información que puede ser vital para un ataque, ¿no? Para la preparación y ejecución de un ataque. Ahí tienen la imagen del zorro, ya me acompaña hace tiempo tratando de entrar al gallinero, ¿no? Muy bien. ¿Cómo eran los ataques? Yo los viví, este tipo de ataques. Yo he dado charlas de este tema de ingeniería social, de fraude electrónico, desde hace tiempo ya, al año 2008, 2007 más o menos. ¿Cómo han cambiado los ataques con el paso del tiempo, no? Pero veamos cómo eran algunos ataques de ayer, algunos que traje de mi memoria, de mi archivo. Los fallecimientos de la farándula, ¿no? Los fallecimientos de la farándula de personas famosas, esto ha sido moneda corriente. Bueno, algunos ya han fallecido, ¿no? Tema de Hugo Chávez, por ejemplo, tema de Castro, por ejemplo, en Cuba, con Chávez llorando al lado y cantando al lado del, me acuerdo todavía de ese, que no los traje acá porque han fallecido los dos y con todo respeto, independiente de sus ideologías, ¿no? De Castro y Chávez. Bueno, Britney Spears, que la tenemos viva todavía, la famosa princesa del pop. Creo que es la princesa porque la reina es Madonna, si alguno me ayuda por ahí. El jueves 3 de mayo falleció Britney Spears. Esto es de las primeras noticias de fraudes de gente online. Obviamente no es de gente online, es simulado. No sé si llegan a ver, acá está el famoso hipervínculo, donde hay que hacer clic para ver las fotos y los videos. Llega un poco lo morbo, lo morboso, ¿no? De ver el cadáver, o bueno, estas cosas que suceden. Es muy común de los paparazzi, ¿no? La joven cantante se pintó el número 666 en su cabeza, rapada. Eso que yo me acuerdo de Britney Spears cuando surgió con Baby One More Time, creo que era una chica, parecía un ángel. Después se volcó al lado oscuro de la fuerza, se reveló. Y les dijo a las enfermeras que era el anticristo. Evidentemente, vio muchas veces la película La Profecía, que aprovecho a recomendárselas, sobre todo la versión original del 70 y pico con Gregory Peck y Red, ¿no? La Profecía, el anticristo, Damien. Bueno, nada que ver. La gente hacía clic para ver las fotos de Britney o del cuerpo de Britney y caía en el engaño. Muere Verónica Castro en un accidente automovilístico. Mataron a la madre de Cristian Castro. Bueno, algunos no la recordarán, salvo que hayan visto última miniserie, yo no la vi, aclaro, en Netflix, de ella, que era La Casa de las Flores, si no me equivoco, donde volvió la fama. Pero Verónica Castro, una estrella de las novelas mexicanas, inclusive filmó en Argentina, yo diría entre fines del 70 y toda la década del 80, ¿no? Y la madre de Cristian Castro. Siempre con algo impactante, ¿no? Verónica Castro murió luego de que el vehículo en que viajaba impactara contra un poste de energía eléctrica. Pobre Verónica, que vive todavía, gran amiga de Susana Jiménez. Los hechos ocurrieron a las 3:30 de este miércoles, no sé cuánto, en la calle Tanto. Diego Hernández, su chofer de 23 años, salió ileso, pero Verónica Castro falleció. Y ahí de vuelta, al ver la escena, para ver la escena del auto chocado, quemado, y ahí es donde teníamos, evidentemente, el caso de Fiji. Esto era antes. ¿Cómo es ahora? Ya primero está personalizado. Fíjense que el común denominador de estos tres engaños que tenemos en la pantalla, todos están dirigidos a mí. Es más, yo mismo los generé. Una herramienta que utilizamos mucho, que se llama SmartFence, que después se las voy a comentar, la plataforma que usamos en Ciclabs para la concientización
de empresas que contratan el servicio para hacer las simulaciones de phishing o de ransomware. El caso de Amazon, Dir Fabián, gracias por su reciente orden, usted ha recibido un bono por $50, ¿verdad? Haga clic aquí, obviamente, para poder, después vamos a ver la continuación de este caso de phishing, ¿no? Para poder imprimir su tarjeta y me llevan a una pantalla que es idéntica al login o al logón o login en ese momento de Amazon, en algunos casos cambian, para que coloque mis credenciales, que evidentemente son capturadas por un sistema. O lo de Netflix, te regalamos un año gratis de Netflix, no dejes pasar esta oportunidad. O Facebook, Fabián, han denunciado una foto de tu biografía con contenido inapropiado. Cualquiera de estos dos links me llevan, evidentemente, a la pantalla de Facebook, donde me piden las credenciales que después son capturadas. Así que esto es hoy en día. Estos son ataques más modernos que ir a ver las fotos de Britney Spears, cosa que aparentemente uno enseguida puede comprobar que Britney Spears sigue vivitecoleando o que Verónica Castro sigue vivitecoleando. Esto ya es más difícil, y aparte viene personalizado, para mí. Y como se aprovechan las situaciones que van ocurriendo a nivel global y en caso de pandemia se han difundido una gran cantidad de mensajes de phishing donde se hace alusión a lo que es el COVID-19, ¿no? Desde distintos protocolos de salud que pueden venir de un ministerio, como es acá a la izquierda, arriba, en la parte derecha de la Organización Mundial de la Salud, o otra de Netflix, ¿no? Netflix contra el coronavirus. Debido a la pandemia del coronavirus en todo el mundo, Netflix está dando algunos pases gratis, cosa que a veces puede ser real. Por ejemplo, como se han liberado contenidos de Flow, de Fiverr, Dell, o se ha minimizado, por ejemplo, el costo de ciertos cursos, o se han permitido que ciertos cursos sean accesibles. Bueno, en este caso es un caso de phishing, donde obviamente me piden crear las credenciales, y al crear las credenciales, uno obviamente utiliza una contraseña que normalmente recuerda, que suele utilizar para este tipo de procesos donde hay que autenticarse, y normalmente un usuario maneja 2/3 contraseñas. Si uno las capturara, por más que sea en una pantalla que no lleva a nada, que termine en un error, no se olviden que lo que tiene el atacante es la contraseña, las credenciales de acceso, el ID de la cuenta y la contraseña. Que no se extrañen que sea la misma que se utiliza para un sistema corporativo o para el propio home banking de la víctima. De ahí la importancia nuevamente de ese doble factor de autenticación. Y es por eso que hay que concientizar a los usuarios, señores, y las empresas tienen que entender que hay que concientizar a los usuarios. Como una medida de seguridad más en esa estrategia de seguridad, en ese programa de seguridad que toda empresa, independientemente del tamaño o de a qué se dedique, debería tener. Si lo definimos, concientización tiene varias definiciones. Consiste en una acción que se relaciona con la toma de conciencia acerca de una determinada situación. A mí me gusta la siguiente: hacer conocer las consecuencias de las propias decisiones. Profundizar el conocimiento de la realidad, y esto es lo más importante, por eso está en negrita, está subrayado, señores. Concientizar es un proceso que se ejecuta mediante un plan anual. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque durante años, y me sigue pasando todavía, algún cliente nuevo, de siempre, me llama y me dice: Fabián, no tanto los de siempre porque ya me conocen y saben lo que tienen que hacer, pero algún cliente nuevo, recomendado que llega, me dice: ¿podrías dar una charla de concientización al personal, hablar de algún tema como, por ejemplo, manejo de passwords, manejo de documentación clasificada? Una charla, una presentación, unos 40 minutos, 45 minutos, así cumplo, fíjense lo que digo, así cumplo con un ítem que me pide la normativa, que es concientizar al personal. Bueno, sin desmerecer la charla, porque damos muchas charlas, y creo que es uno de los instrumentos más importantes que tiene el plan de concientización, precisamente no es un plan por sí solo, es un elemento aislado, suelto, que en forma independiente y sin hilación con un programa, con una planificación, puede no llevar a nada. Puede pasar un momento divertido, lo hacemos divertido con la gente, dejar algún que otro concepto, pero no es parte del plan. Por eso la concientización tiene que ser un plan que se ejecuta a lo largo del tiempo, analizando qué aspectos necesita la empresa, no yendo a todos de una sola vez, como lo vamos a ver ahora en el ejemplo de un plan, sino de a poco, de tal manera de ir cumpliendo con determinados hitos a lo largo del año. Por eso es un plan que se ejecuta normalmente en forma anualizada.
Cabe mencionar que educación no es lo mismo que capacitar y no es lo mismo que concientizar, ¿verdad? Educación es un proceso más completo, más integral, que se da en la propia casa de la persona, se complementa en la escuela y después, obviamente, en la propia vida, en la propia persona. Capacitar es algo más específico en alguna tecnología, arquitectura, producto, y concientizar, que es el menor nivel, que es lo que hablamos nosotros, es hacer tomar conciencia, precisamente, de que algo para la persona puede estar bien, puede pensar que realmente no lo es. Entonces, ¿cómo debería ser un plan de concientización para ejecutarlo anualmente? ¿Cómo sería una estructura? Los voy a desarrollar los puntos más importantes, pero se los menciono ahora para que lo sepan. Tener objetivos, siempre buscar una meta, un objetivo, el alcance del plan, las responsabilidades de quién va a participar, quién va a hacer tal cosa, tal otra. Establecer una línea base, definir motivos particulares de enseñanza, sería la estructura sobre los cuales se va a enseñar, se va a concientizar. Desarrollar los contenidos principales y los contenidos de refuerzo, seleccionar la forma en que voy a presentar los contenidos, una de ellas puede ser una charla de concientización presencial o grabada, definir métricas para comprobar que el plan ha sido efectivo, establecer un cronograma de ejecución para cada uno de los tópicos que se han determinado, ejecutar el plan según el cronograma establecido, realizar evaluaciones y mediciones de la efectividad del plan y tomar registro, evidencia, lo que van a pedir muchas normas, de dichas evaluaciones y mediciones, en base a las falencias detectadas, a las vulnerabilidades detectadas, determinar cuáles van a ser los controles preventivos, detectivos y correctivos que se van a implementar, y obviamente realimentar el proceso de concientización para cumplir con el concepto de mejora continua. Vamos a tomar algunos de estos aspectos para desarrollarlo con más detalle. Siempre tiene que haber un objetivo, siempre, en todo lo que uno hace hay un objetivo principal, final, puede descomponerse en objetivos intermedios, pero siempre apunto a un objetivo principal, a una meta fundamental. Comprender el concepto de información, como lo definí antes, la información como un activo, comprender los principios de seguridad, el famoso triángulo o tríada de confidencialidad, integridad y disponibilidad, conocer que existen amenazas y recuerden que no solamente vienen de afuera, sino también pueden ser internas. Por eso normalmente las evaluaciones de seguridad pueden ser tanto externas como internas. Asimilar que el personal va a tener vulnerabilidades, que un control técnico, que un firewall, no va a poder evitar. Conocer también es muy importante que los empleados en general conozcan la estrategia de la empresa en materia de seguridad de información. Respecto al alcance, hay que determinar si el plan en su fase inicial o su fase intermedia, de acuerdo a donde nos encontremos, va a aplicarse, va a abarcar, va a comprender a todo el personal de la matriz, de la casa central o sede central, o bien de todas o algunas sucursales. ¿Qué áreas van a participar? Bueno, fundamentalmente siempre participa recursos humanos, que tienen que organizar la impartición de los contenidos, el tiempo para asistir a las charlas, finanzas, que va a tener que financiar porque obviamente hay costos que hay que asumir, marketing, que puede ayudar, después vamos a ver, con la elaboración de elementos que pueden complementar, que actúan como un contenido de refuerzo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, distribuir una serie de pads, ¿no? Para los mouse con mensajes o conceptos importantes en materia de seguridad de la información, etc. El área de legales también, porque es muy importante incluir temas de legales, por ejemplo, protección de datos personales, el cumplimiento de la ley 25.326, como parte de la concientización de usuarios. Determinar y separar el público asistente, normalmente por niveles de la conducción, ¿no? Tenemos el nivel estratégico, que normalmente son charlas muy precisas, muy orientadas al negocio de menor duración, dirigida a las gerencias generales, a los altos mandos. El nivel táctico, que serían los mandos medios, normalmente en las empresas los mandos medios se representan por jefes y supervisores, y el nivel operativo, que sería Everything Else, que me hace acordar una película de Nicolas Cage, Knowledge. Everything Else, todos los demás. Se la recomiendo, ¿eh? Pese a que Nicolas Cage viene para mí en caída libre, pero bueno. Plan de concientización, responsabilidades. ¿Quién es responsable de la planificación y ejecución de este plan?
Bueno, obviamente seguridad de la información tiene un rol preponderante, el liderazgo lo tiene el CISO. La gente de auditoría y control debería participar también. Evidentemente la gente de tecnología de la información y las comunicaciones, el personal de recursos humanos, como dijimos también, para la organización de las charlas, la selección del personal, la fijación de turnos, los momentos, la rotación, asuntos legales para que se pueda inculcar también, como dijimos, aspectos legales, que pueden ser no solamente leyes de protección de datos personales, sino también marcos regulatorios o obligaciones que se desprendan de un contrato, y toda aquella área que directa o indirectamente, por algún motivo, deba participar en la ejecución del plan. Lo primero que tenemos que saber es cómo estamos parados hoy en día. Es como tener una fotografía de la situación actual. Eso es lo que se llama habitualmente tener una línea base, sobre la cual empezar a planificar la concientización. Normalmente se hablan de conocimientos, de hábitos y de comportamientos por parte del personal, ¿no? Uno puede tener conocimientos adquiridos, saber, por ejemplo, lo que es un phishing, saber lo que es un ransomware, saber, por ejemplo, lo que es una medida de seguridad, lo que es cifrar un disco, y hay gente que no. Esos son conocimientos. Hábitos, por ejemplo, desarrollada una persona, yo sé que si me levanto de la estación de trabajo, por más que sea un minuto, bloqueo la estación de trabajo. Eso es un hábito. Un comportamiento. ¿Qué actitud puedo tomar ante una determinada situación? Encuentro un pendrive. ¿Qué hago? ¿Lo levanto y lo coloco en la máquina e infecto la máquina o posiblemente puedo infectar la máquina? ¿O lo entrego a seguridad de la información o a quien corresponda? ¿Me explico? Ese es un comportamiento. Entonces hay que ver cómo está la empresa hoy en día respecto a estos conocimientos, hábitos o comportamientos. Para medir los conocimientos, normalmente se utilizan encuestas. Se hace una encuesta que puede ser con preguntas normalmente de selección múltiple o verdadero o falso, si fuera un examen universitario. Aunque nunca compartí los verdaderos y falsos, y tampoco la selección múltiple. O medir hábitos y comportamientos, normalmente a través de simulaciones, como vamos a ver, preferentemente no intrusivas, como se hacían antes. Antes eran intrusivas. Entonces trato de no generar, porque puede haber un daño colateral, una simulación, de que realmente haya descargado algún código malicioso, lo inyecte en mi máquina a través de un pendrive que dejé en determinado lugar adrede como parte del plan de evaluación, y resulta que ocasioné el bloqueo de la estación de trabajo, la afectación de la estación de trabajo, la afectación de un vínculo. Entonces, hay que tratar de hacer simulaciones que no sean intrusivas. Por ejemplo, hago una simulación de phishing, hago clic en un hipervínculo, me llevo una pantalla de autenticación, coloco mis credenciales pero no almaceno nada. Simplemente registro de que el cliente colocó algo en los gaps, en los espacios de la ventanita, e hizo clic en enviar. Punto. Pero no retengo lo que envió, pues estaría conociendo la password. Y si algo pasa después por el mal uso de esa password, que no fue cambiada, yo puedo ser parte de la sospecha. O, por ejemplo, hacer clic como para descargar un archivo, en el caso de un ransomware, pero realmente no descargar un archivo malicioso, sino un mensaje. Por ejemplo, puede tener un momento educativo, como hace la herramienta SmartFence, por ejemplo. Acá tenemos algunos ejemplos. Vamos a algo más gráfico. Establecer la línea base mediante encuestas. En este caso, la plataforma nos pide, como pregunta número 1, si colocas asunto a todos tus correos electrónicos. Normalmente la respuesta es sí. Hay preguntas de todo tipo. Yo seleccioné algunas básicas, obviamente, porque muchas veces, si no coloco un asunto, el propio correo puede no ser enviado o la propia herramienta de correo, el servidor de correo puede dar un mensaje diciendo que está faltando el asunto y se termina colocando. Siguiendo con el concepto de correo electrónico, ¿conoces para qué sirve el campo con copia oculta en los correos electrónicos? La respuesta es sí o no, únicamente. Eso es a través de encuestas, para medir los conocimientos, para medir los hábitos y el comportamiento se hacen simulaciones. Y acá tiene una simulación de phishing que me llegó a mí, a mi correo, donde me dan el beneficio de esta tarjeta, de este crédito de $50, para lo cual, esto se acuerda que lo mostré en los casos actuales de phishing, ¿no? En los engaños o señuelos, como se suele decir, actuales. Hago clic directamente en la parte de imprimir la tarjeta,
Pero antes de imprimir la tarjeta tengo que colocar mis credenciales de Amazon, la que uso para comprar, y ahí es donde el intruso toma mis credenciales. Obviamente, como esto es una simulación, lo que va a detectar la herramienta es que primero recibí el correo. El correo fue entregado. O sea, el correo sería el señuelo, el que me dice que tengo el crédito de $50. Lo segundo que me puede decir una herramienta es si lo abrí o no lo abrí. Sí, abrió el correo, leyó el correo, porque una actitud normal sería lo elimino. Pero supongamos que no lo eliminé, lo abrí. El tercer métrica, el tercer índice me puede dar una herramienta, por ejemplo, un proceso de phishing, si es una simulación, ¿no? Para establecer una línea base, es saber si hice clic o no hice clic en el hipervínculo, que me llevó a esta pantalla. Y lo último que me puede indicar esta simulación es si coloqué mi credencial de acceso e hice clic en firmar, enviar, etc. Obviamente lo que se tiene que hacer acá es solamente saber que se ha tipeado algo, por más que sea cualquier cosa, porque no me interesa, no lo voy a almacenar, y que se ha hecho clic en el envío. Entonces la persona, evidentemente, fue engañada por la simulación. Y aquí puede venir un momento educativo, después vamos a ver un poquito respecto a eso. Acá tenemos una simulación de ransomware donde me llega, esto es muy común para la gente de compras, un manual, un procedimiento de compras por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la AFIP. Querida por todos los ciudadanos argentinos. Me hace acordar a Bombita Darín, ¿no? Bombita, quema la FIP, volá la FIP, creo que decía, Relatos Salvajes, los mensajes que aparecían. La película para recomendar también. Bueno, muy bien. ¿Qué hace acá la persona? Descarga el manual de la plataforma, el manual de compras, de instrucción de compras, ¿no? Por ejemplo, pueden ser para compras, obviamente, en la administración pública. Y lo que hace es descargar un ransomware. Todo dirigido a mí, si no me equivoco, viene todo esto. Acá, por ejemplo, Seguridad Vial me envía una multa. Fabián Calvite, solicitamos que regularice el saldo de la infracción que se adjunta. Se adjunta la infracción. Lo primero que dice la persona, una infracción con lo que salen las infracciones hoy en día, no puede ser. Esto es un error. ¿De dónde viene esto? Y hace clic en el hipervínculo para ver cuál es la multa, a dónde hace referencia, es para mi auto, mi matrícula, en qué parte. De no realizar el pago en el plazo de una semana, deberá presentarse ante el correspondiente tribunal de faltas, evidentemente bien preparado, pero acá falló el OSIM, porque en mi caso no tengo auto. Hace 25 años que no manejo, así que evidentemente esto es un engaño. Bueno, para aquel que tuviese un vehículo, que es la mayoría, esto es un artilugio de phishing que puede ser muy interesante y muy propenso a que se realice correctamente. Siguiendo con el plan de concientización, hay que fijar los motivos particulares de enseñanza, es decir, los conceptos principales de esta temática, los contenidos que voy a impartir durante la capacitación anual, que se va a ir agendando anualmente, durante los meses del año. Bueno, si partimos de cero, como simulamos en esta situación, hay que introducir lo que es la seguridad de la información, hay que hablar lo que es la política de seguridad de la información. Evidentemente, si hablo de política, la organización tiene que tener una política debidamente aprobada por la superioridad. Hablar de una política y que la organización no tenga una política, nos está faltando algo más, alguna piecita más para armar el rompecabezas. Hablar de acuerdos de confidencialidad, que es muy importante, los famosos NDA, el Non-Disclosure Agreement. Hablar sobre password. Password suele ser un común denominador, buenas prácticas de uso. Factores de autenticación, es muy común introducir hoy en día el uso de un doble factor de autenticación o multifactor de autenticación, como ya vengo diciendo. Hablar de técnicas de control de acceso, como identificación, autenticación, autorización y account. Hablar de ingeniería social, de buenas prácticas y riesgos en el uso del correo electrónico, hablar de buenas prácticas y riesgos en el uso de Internet, hablar de lo que es el phishing, de lo que son las URL maliciosas que pueden llegar como parte de un correo electrónico, el peligro en la descarga de archivos adjuntos, hablar de lo que es el malware en general o ransomware en particular, etc. Fijada la estructura de contenidos, lo que vamos a hacer entonces es desarrollar los contenidos principales. Es el material que se va a utilizar para brindar las capacitaciones a los usuarios.
Ahora, este material que vamos a desarrollar, que va a ser impartido con alguna plataforma, va a ser complementado con alguna charla presencial, suele cubrir en forma detallada uno o más, dependiendo su alcance, de los motivos particulares de enseñanza o tópicos que nos fijamos en la etapa anterior. Tiene que ser atractivo para los usuarios. No tiene que ser un papel en blanco con texto, 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 que parecería que estuviese leyendo un artículo, una ley directamente, ¿no? Una RFC, para aquellos que la leyeron alguna vez en formato TXT. Idealmente no debería presentar conceptos directos, sino tantas definiciones. Tiene que haber alguna definición, pero no tantas definiciones como si fuera el diccionario de la Real Academia Española, sino ubicar al usuario en un escenario cotidiano de su día a día y mostrar cuál sería una conducta típica en ese escenario. O sea, plantear una situación y demostrar cuál sería la situación o el comportamiento correcto, como dijimos, ante la situación planteada. Explicar cómo lo aprendido impacta en la vida personal del usuario. Esto es muy importante para los que hacen concientización. Llevar los ejemplos, no tanto al mundo empresarial, aunque me interesa obviamente por la empresa y por los activos de información de la empresa, sino a la vida personal del usuario. Porque el usuario en su casa también tiene un sistema de cómputo, una o más computadoras, también tiene un acceso a Internet y también maneja información sensible, como puede ser, por ejemplo, las credenciales de sus cuentas en redes sociales, sus fotografías más importantes, que son las que no publican, no tiene que ser que sean triple X, ¿no? Sino fotografías que son importantes para uno que no decide no publicarlas, o bien la propia información bancaria del home banking. Y esto complementarlo, con contenidos de refuerzo. Contenido principal, por un lado, que desarrolla estos tópicos o estos MPE, motivos particulares de enseñanza, y apoyarlo, reforzarlo con contenidos de refuerzo. Permiten complementar el contenido principal. Como el usuario no tiene memoria perfecta, evidentemente para ciertos temas como estos, ¿no?, que son más técnicos, no van a recordar algo que no sea de su interés. Por eso hay que tratar de que sea de su interés. Por eso dije recién que tratar de llevarlo a la vida personal o a la vida diaria o a la casa del usuario. Resulta importante reforzar el contenido previamente enseñado. No debe abarcar o intentar abarcar el 100% de lo que se enseñó con el contenido principal. Simplemente recordar pequeñas partes del mismo a los fines de facilitar el proceso de asimilación. Para presentar los contenidos, bueno, el contenido principal se puede hacer a través de capacitaciones presenciales, como dije, las cuales tienen que ser capacitaciones de no muy larga duración, 45 minutos, una hora. Si el personal es jerárquico, muy jerárquico, gerencial, 40 minutos, 45 minutos. Tiene que tener, es bueno que tenga imágenes, es bueno que puedan complementarlo con videos, por ejemplo, si son videos en inglés que sean subtitulados para que la gente que no hable el idioma pueda entenderlo. Ilustrarlo con situaciones de la realidad, como lo que estuvimos viendo, el caso de phishing, por ejemplo. O hacer la capacitación también a través de recursos tecnológicos, a través de plataformas tecnológicas, como es el caso de Smartphone. Contenidos de refuerzo pueden ser newsletters, pósters, artículos en revistas que tengan la propia empresa, quiero decir, ¿no? Obvio que hay empresas que tienen su propia revista mensual, quincenal o boletines empresariales, o hacer competencias con incentivos. Esto es algo que nos ha dado mucho resultado, hace que la gente participe mucho, ¿no? Una vez que se imparte un determinado contenido, ya sea por la plataforma o reforzado o complementado por una charla presencial, generar alguna competencia entre las áreas de la empresa y finalmente premiar a ciertos usuarios del área ganadora a través de un sorteo. Por ejemplo, vamos a estar revisando la fortaleza de las passwords. Vamos a estar revisando los intentos de acceso a Internet a sitios no seguros. El área de la organización que tenga más fortaleza en esa medida de seguridad, bueno, dentro del personal de esa área se va a rifar o se va a obsequiar mediante una rifa algo que sea de común denominador de la empresa. Por ejemplo, en una obra social que tenía hoteles en Córdoba y en Mar del Plata, lo que hicimos fue rifar una estadía para 4 personas un fin de semana, all inclusive, en uno de los hoteles de Mar del Plata o de Córdoba. Algo que a la empresa no le costaba tanto, porque la empresa manejaba los hoteles. A lo sumo el transporte. O el transporte puede quedar a cargo de la persona, pueden ir en sus propios vehículos, y simplemente dar la estadía. En una casa de electrodomésticos de la provincia, es como un garbarino, bueno, no tengo que decirlo, pero de la provincia,
se pueden rifar entre, claro, no se le da a todos los miembros, obviamente, sino rifar entre los miembros del área ganadora un televisor de 50 pulgadas, un televisor de 40 pulgadas, un televisor de 32 pulgadas, o algún otro artículo que pueda ser de interés, alguna multiprocesadora, algún caloventor, algo que tampoco es tan caro para la empresa. Y eso no saben cómo hace que la gente compita. Es un entusiasmo, es un incentivo, ¿verdad? Así que las competencias con incentivos ayudan a reforzar el proceso de concientización. Y veamos algunas imágenes para reforzar lo dicho. ¿Cómo puedo presentar los contenidos? En este caso es usando la plataforma. Y acá se está presentando el concepto de malware, ¿no? Lo primero es cómo es el acrónimo de la palabra malware, que viene de malicioso y software, ¿no? Lo mismo que ransomware, de ransom como recompensa, ¿sí? Y software. Los programas con comportamientos maliciosos son conocidos como malware. En imagen podemos ver el origen de este término. Y así sucesivamente, se va haciendo clic en siguiente y se va enseñando los contenidos principales seleccionados. Fíjese lo que es una situación que se le plantea, ¿no? Escenario 1. Caminábamos hacia nuestra oficina, luego de una reunión, nos encontramos con un pendrive en el suelo. Con la intención de saber de quién era para poder devolverlo, voy a repetirlo nuevamente. Con la intención de saber de quién era el pendrive, con la intención de devolverlo, esto parece extraído de la familia Ingalls, programa que veo todos los días a las 5 de la tarde por Magazine, viejos programas, una serie que hoy en día parecería de ciencia ficción. Lo enchufamos en nuestra PC para saber de quién era para poder devolverlo, pero no encontramos nada que nos indique de quién es. Curiosamente, desde ese día, nuestra PC comenzó a funcionar más lentamente y nuestra conexión a Internet también. Pregunta, ¿es seguro conectar un medio extraíble en nuestra PC sin saber qué contiene dentro? Posible respuesta, no, no es seguro. Sí, ya que si posee algo peligroso nuestro antivirus o antimalware lo detendrá. Sí, nada malo puede suceder. Ahí tenemos las tres opciones, ¿no? Para no encontrarnos con una sorpresa como la que estamos viendo en la imagen. Imagínense que nos llega un paquete y nos sale un bebé de adentro, un niño. Me hace acordar a la película. Soy muy cinéfilo, como pueden ver. Empezó como una comedia, me divertí mucho, pero el final parecía la película de Hachiko. No se aceptan devoluciones. Se las recomiendo, pero cuidado con el final. No quiero hacer spoiler. Encontramos una sorpresa adentro del pendrive que enchufamos en nuestra PC para saber de quién puede ser con el dicho, la intención de devolverlo, como si fuéramos Charles. Bueno, obviamente eso no lo tenemos que hacer porque adentro puede haber un código malicioso, hay aplicaciones específicas para pendrive que se pueden autoejecutar en un determinado pendrive que pueden tomar control de la máquina explotando alguna vulnerabilidad. ¿Es seguro conectar un medio extraíble en nuestra PC sin saber qué tiene dentro? Esto sería la parte final, cuando uno dice respuesta correcta, no, no es seguro, era la opción correcta, ¿no? Excelente. Si el medio extraíble posee un malware, este se instalará automáticamente sin nuestro consentimiento y comenzará a realizar acciones dañinas en nuestra PC. Ahí viene la enseñanza, ¿no? O sea, no solamente decir respuesta correcta, sino dar un fundamento acotado de por qué la respuesta es la correcta. Como contenidos de refuerzo habíamos hablado de newsletter. En este caso tenemos un newsletter, ven, con un lindo diseño atractivo, que simplemente me defina qué es el phishing, ¿sí? Y qué es lo que puede obtener el phishing. Para aquellas personas que no estén capacitados, puedan ahora estar concientizados, o mejor dicho, tener conocimiento de lo que es el phishing. Estamos ayudando a tomar conciencia de lo que es el phishing y por qué no abrir o no hacer clic en un hipervínculo que puede llegar a través de un correo electrónico. En algunos casos puede ser útil hacer pósters. Esto se hacía mucho antes, algunas empresas todavía lo hacen. Ahí es donde aparece la gente de marketing para todo esto, ¿no? Toda la parte de diseño. Bueno, acá tenemos algunos clásicos que se han traducido a distintos idiomas, ¿no? Las passwords son como las medias, se cambian frecuentemente, la parte izquierda. O la password no se comparte, como el cepillo de dientes. Ahí tienen dos clásicos para el tema de los passwords. Obviamente esto lo pueden hacer con logos de la compañía, utilizando frases de la compañía, etc. Y hasta pueden estar embebidos, es muy común, esto lo hemos hecho en pads, ¿no?
que hacer un pad, ¿no? El cuadradito para desplazar el mouse, es algo que realmente es muy económico. Y ahí podemos establecer 2 o 3 ideas fuerzas. Y eso la persona, cada vez que tiene el pad y lo ve el pad, cada vez que mueve el mouse, lo va a mirar, en algunos casos, le va recordando la idea fuerza de lo que dejamos de la concientización pasada. Bueno, no voy a perder mucho tiempo, ahí tienen otros clásicos también que han sido la parte, por ejemplo, a la izquierda de dejar la consola abierta, dejar la terminal abierta, donde puede haber información sensible, alguno puede tomar control de una aplicación, crearse un usuario, por ejemplo, si el usuario que se levantó es un administrador, y a la derecha lo que se llama como dumpster divers, que sería el hecho de revolver en la basura y encontrar algo que uno descartó, y no solamente tiene que ser un medio de almacenamiento, como puede ser un pendrive con información, podría ser un papel, un documento que hice el bollito, lo tiré, pero adentro había información sensible. Algunas topologías de red pasa eso, porciones de código de un programa pasa eso. Yo prefiero decirle trashing, me gusta más que dumpster diving. Y después evaluar, realizar encuestas de calificación, recoger métricas antes y después de cada proceso de concientización, de cada etapa del proceso de concientización, que es muy importante para poder saber la evolución y que realmente fue algo positivo, que siempre lo es, en mayor o menor medida. Por ejemplo, observar el comportamiento del personal antes de impartir un motivo particular de enseñanza, antes de impartir una capacitación, y observarlo luego. Monitorear el uso de recursos. Por ejemplo, ¿cuántos rechazos de URL maliciosas había antes y cuántos rechazos de URL maliciosas hay después del proceso? En algunos casos se le autorizan auditar passwords. Bajar el archivo de passwords de un sistema Linux o de un sistema Microsoft, con alguna herramienta, intentar craquearlo, ese archivo, durante un determinado tiempo, 24, 48, 72 horas, obtener qué cantidad exitosa de passwords rotas se ha producido. Obviamente, automáticamente, cuando esto sucede, se setean los sistemas para que los usuarios cambien sus contraseñas. Y volver a hacer el proceso luego de la concientización, luego de impartir los tópicos de la concientización. Y van a ver que en todos los escenarios la cantidad de incidentes es mucho menor de lo que era antes de impartir el proceso. Realizar evaluaciones con momentos educativos, ¿no? Esto es el complemento del phishing. Cuando hice clic en enviar las credenciales, aparece un momento educativo que dice: usted podría haber sido víctima de un delincuente en Internet. ¿Sí? Si esto fuese verdad, un delincuente en Internet podría haber robado su información privada. Y esa es la enseñanza que le queda a la persona. Son momentos educativos que en las plataformas de concientización se suelen utilizar. Acá tenemos otras preguntas, por ejemplo, como una evaluación posterior, el caso de ransomware. ¿Cuáles son las consecuencias que un ciberdelincuente secuestre nuestros archivos mediante un ransomware? Examen completo. Acá es una persona que terminó su examen, porque tiene que dar evidencia del proceso. ¿Se acuerda que lo vimos? La parte final es registrar la evidencia. Porque algún tipo de auditoría, control o norma me puede pedir evidencia que ejecute el plan de concientización anual, o que estoy llevando a cabo el plan de concientización anual. Acá en este caso el examen es completo, aprobó el examen con un 80% de éxito. Felicitaciones. Y acá están las estadísticas. Fíjense lo importante de esta, ¿no? Este es registro de acciones de exámenes. ¿Cuántos exámenes son enviados? Porque la plataforma lo puede enviar o lo pueden enviar ustedes manualmente, como prefieran, ¿no? No hace falta tener una plataforma. La plataforma sintetiza y simplifica y facilita mucho el trabajo, pero lo pueden hacer, si no, manualmente, como lo hacíamos antes nosotros. Por ejemplo, se enviaron 423 exámenes luego de una determinada etapa, de cumplir una etapa, de haber explicado un tópico, ¿no? De esos MPE, motivos particulares de enseñanza, que hablamos. ¿Cuántos fueron comenzados? ¿Cuántos fueron aprobados? ¿Y cuántos no están aprobados? ¿No? Obviamente, si fue comenzado y no terminó el examen, porque el examen se puede hacer por etapas, entra en la categoría de los no aprobados. Caso de phishing, fíjense las estadísticas, gráficas y textuales. Fueron enviados 846 phishing, fueron abiertos 323, o sea, 323 usuarios abrieron el correo. De los que abrieron el correo, 255 hicieron clic sobre el enlace, sobre el hipervínculo, y de esos 255, 216
ingresaron datos, es decir, pusieron el usuario la contraseña e hicieron clic en enviar. Acá sucede lo mismo con el caso del ransomware, ¿no? ¿Cuántos fueron enviados? ¿Cuántos fueron abiertos? ¿Y cuántos descargaron el ransomware? Que en realidad no es un ransomware, sino es un zip, un archivo, un TXT, con algún tipo de mensaje, puede ser un momento educativo, que le dice si esto fuese real, en este momento sus archivos de ofimática estarían cifrados y debería pagar un rescate para recuperarlos. En ningún momento esto tiene que ser intrusivo, para no ocasionar, como dijimos, un daño colateral. Parte final, entonces, beneficios de un plan de concientización. Realmente la concientización tiene que ser un plan, no una simple charla que da alguien o pasar un video y se acabó la historia. La verdad que eso no es efectivo y se diluye con el tiempo. Tiene que ser un plan que programe un conjunto de acciones en forma anual. Importante reducción de la cantidad de acciones no autorizadas generadas por el personal de la organización. Incremento significativo en la efectividad de los controles. Los controles son mucho más eficientes cuando la gente está concientizada porque hay menos cantidad de incidentes por parte de aquellas personas que hacían algo antes y que ahora, debidamente concientizadas, no lo hacen. Porque no todos lo hacen adrede. Hay gente que sí. Y obviamente ustedes van a impartir un megaplan de concientización y hay personas que le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro oído. Y van a seguir haciendo lo mismo. Ahí es donde los controles técnicos ayudan a reforzar la conducta. Pero no es la mayoría, sino que es una minoría muy reducida. Por lo tanto, la mayoría se va a dar cuenta, uy, yo estaba haciendo esto, estaba escuchando música por internet, estaba viendo el capítulo de ayer de la serie, que no lo pude ver, y estoy consumiendo ancho de banda que lo puede estar usando una filial para conectarse al data center. Entonces la gente cambia su concepto. Ahora me levanto y sé que tengo que bloquear las estaciones de trabajo. Cambia su comportamiento, se empiezan a generar hábitos. ¿Me explico? Obviamente se van a prevenir y a minimizar las amenazas que explotan las vulnerabilidades de personal y va a ayudar a evitar el fraude, desperdicio y abuso de recursos, como el caso que dije recién, de que uno está viendo una película, escuchando música por internet y va consumiendo ancho de banda que puede ser usado para otra finalidad empresarial. Como conclusiones finales, es necesario considerar la concientización como un proceso anual, ya lo dijimos, que debe incluirse en todo plan de seguridad de la información y ser parte de un sistema de gestión de seguridad de la información. Tiene que estar apoyado por el nivel superior. Hay que demostrar compromiso, como siempre, para toda acción, en general y en particular en materia de seguridad de la información, tengo que tener apoyo del nivel superior, de la gerencia general, directorio, presidencia, etc. La manera ideal de presentar los contenidos de un plan de concientización es aquella que siempre sea atractiva para los usuarios. Busquen elementos atractivos para que el usuario se entusiasme, que el usuario contagie a otros usuarios que participen en el plan porque está muy bueno, me sirvió, me enseñó mucho. Lleven los casos a las casas de las personas. Realizar capacitaciones presenciales siempre que alguien tome la batuta y pueda hacer una presentación dinámica, atractiva, conceptual y práctica, es muy importante para reforzar los conceptos y también a través de plataformas que permitan facilitar el proceso de concientización. Y la última diapositiva, en negrita y subrayada, muchos ataques exitosos podrían no haberlo sido si los usuarios hubieran estado concientizados. Fíjense en la importancia de la concientización. Y no quiero decir que sea más importante de que mi firewall de última generación, que también es necesario para la seguridad del perímetro. Simplemente, esto es así, muchos ataques vienen del lado del eslabón más débil de la cadena, que es el usuario. Si el usuario está concientizado, entonces a veces puedo hasta no tener controles técnicos, no todos los controles técnicos, pero un usuario concientizado, debidamente preparado para este tipo de incidentes, puede minimizar las amenazas y obviamente reducir los riesgos de que un incidente de seguridad se produzca dentro de la organización. Y por eso el último concepto, la falta de un control técnico puede compensarse, indudablemente, con un efectivo plan de concientización como el que modestamente les acabo de explicar en estos minutos que hemos tenido para dar esta presentación. Bueno, y hasta acá es todo lo que tengo que decir sobre este tema. Fernanda. Acá estoy, Fabián.
Bueno, por ahora no tenemos ninguna pregunta. Vamos a esperar a ver si, No me digas que soy un león vendiendo Durax, diría Jorge Martínez, una vieja propaganda, que vos eh, recordarás. obviamente que la recuerdo, pero se ve que ha sido muy claro. La verdad que estuvo muy buena la charla. Y Ángel acá nos pregunta si le podés indicar qué herramientas usás para las simulaciones. Bueno, hay distintas, en realidad no hay tantas herramientas. Nosotros somos una plataforma que es paga. La verdad, es paga, pero es excelente. Es un desarrollo que hemos apoyado a los chicos desde el comienzo, que los chicos de SmartFence, desarrollo argentino, que inclusive ganó un premio de ciberseguridad en el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad Español, que se llama precisamente SmartFence. Es una herramienta que automatiza prácticamente todas las etapas de todo el plan de concientización, inclusive las simulaciones que estuvimos viendo son hechas con SmartFence. Pueden utilizar alguna otra herramienta porque eso es algo más individual o no tienen el dinero para comprar una herramienta más profesional. GoFish puede ser una solución alternativa que queremos usarlo. Y si no, hay que customizarlo con programación como lo hacíamos antes. Nosotros, chicos, si quieren la evolución de los procesos de concientización, de las herramientas que hemos tenido, desde la historia de la consultora, que venimos haciendo esto hace tiempo, primero era arte puro. O sea, diseñábamos simulaciones, las enviábamos por una plataforma de mail, usábamos MailChimp para eso, oportunamente, usábamos código en Python, después pasamos a GoFish para hacer las simulaciones, pero había que darle toda la parte de GoFish no tiene, y finalmente estamos usando SmartFence, que es una solución bastante completa. Esa fue la evolución, pero bueno, ahí también tienen la evolución en costo y esfuerzo, ¿no? Desde algo totalmente como arte puro, pasando por una herramienta como GoFish, que normalmente la pueden utilizar sin cargo. Creo que tiene una versión paga, pero en general se puede utilizar sin cargo, pero hay que complementar el trabajo que no hace GoFish y llegar a una plataforma que es un poco más cara, completa, como es Smartphone. Genial. Norberto te pregunta, ¿qué protocolo de cripto recomendás? Bueno, protocolo de criptografía estamos hablando. No hablé de criptografía hoy, habré mencionado alguna que otra. Hablé en la parte de confidencialidad, pero no sé si puede ser más claro, porque la criptografía es muy abierta. Estamos hablando de criptografía, ¿está ahí? ¿Podés hablar? Si no, quítale el Encriptar mute. datos, ahí Sí. dice Norberto, encriptar datos punto a punto. Bueno, muy bien. Si lo que estamos hablando es una VPN, ¿no? Que es lo que se utiliza. Ahora que dimos una charla que hizo, inclusive la tenés grabada, si no me equivoco, Fer, la de Remote Access by VPN. Yo recomiendo Sí, sí. principalmente la combinación de dos protocolos. IPsec, para mí es un protocolo excelente. Yo estudié IPsec desde sus comienzos. Todas las VPN profesionales utilizan IPsec, que actúa en la capa 3, pero complementado también con TLS, que es lo que se usa habitualmente para acceder a sitios seguros, o como hoy en día es la navegación segura, ¿no? HTTPS, TLS 1.2 como mínimo o 1.3. Son los dos mejores protocolos, sin desmerecer otros. Lo que pasa es que los protocolos, en realidad, son como algo llamado Umbrella, que no me refiero ni a la corporación de Resident Evil, ni tampoco el producto de Cisco, ¿no? De control de DNS, sino que son tipo paraguas, a la Umbrella como paraguas, porque en realidad engloban varias cosas. Porque tanto IPsec como TLS, en cualquiera de sus versiones, utiliza algoritmos criptográficos robustos y utiliza funciones de hash, que es lo importante, ¿no? Como algoritmo criptográfico, AES, con clave de 256 y preferentemente en modo GCM. Y como función de hash, SHA-2 en longitud de 384, 512 bits. Son los comunes denominadores de la mayoría de los protocolos que brindan seguridad en las comunicaciones. Es un tema aparte, y apasionante, puedo hablar, pero bueno, no sé si está respondida, aunque sea brevemente. Ok. Luis dice, cuando se recibe un correo personal que se sabe que contiene phishing, ¿vale la pena denunciarlo en alguna web o en vez de eso simplemente eliminarlo? Yo lo denunciaría. Si es posible, tratamos de inculcar que los denuncian. Por ejemplo, ante el proveedor o ante determinados sitios, por ejemplo, el amigo Cristian Borghelo, que tiene el sitio Segurinfo, porque eso sirve para alertar, mandar mensajes de alerta
a otros usuarios que todavía no lo recibieron, pero lo pueden recibir, y que si bien esta persona estaba concientizada de que eso era un phishing, podamos ayudar a mejorar la seguridad de otro que no lo sabe. Tomarse un ratito y tratar de hacerlo. Y no eliminarlo porque a veces se los van a pedir como evidencia. A ver si es posible analizar la cabecera del correo o hacer algún tipo de análisis que pueda tratar de, para aquellas organizaciones que son un SOC o un CERT, algo más oficial, ¿no? Un CECIT o un CERT, tratar de establecer, que a veces es muy difícil en la actualidad si se hace bien, pero cuál es la fuente, ¿no? Para tratar de cortar el problema de tajo. Genial. Andrés te dice, en el organismo donde trabajo hay mucha gente grande, con poca picardía tecnológica. ¿Qué recomendaciones harías para capacitar a dicha gente? Hay que hacer un proceso de concientización como el que les hablé, pero lento y asentado, como el paso redoblado. Lento y asentado. Porque a la gente grande le cuesta. Nos ha pasado entrenar a gente grande. Y si uno va muy rápido, muy desafiante, terminan realmente rechazando la presentación, terminan no yendo después, se cierra, la gente grande se cierra. Cualquiera que le diseñó a un mayor, que hacen los padres, que son mayores, o los abuelos, van a ver que gente enseguida se complica con estos temas que no son habituales, obviamente, en su enseñanza, no lo fueron. Y aparte no quieren sentirse mal, ¿no? De que les cuesta entender. Así que ser muy tranquilo, hay que ir muy despacito, hay que ir de a poco, hay que ayudarlos y hay que estar encima para que la gente se pueda subir. No digo que van a ser el último grito de la tecnología, pero puedan ir capacitándose despacito, ¿no? Sobre todo con este tipo de herramientas gráficas, con charlas entretenidas, explicándoles, dándoles ejemplos, haciendo simulaciones, ¿no? Sin mandar al frente a nadie, esto es importante, para que la gente no se sienta mal, porque la gente grande es muy particular. Nos va a pasar a todos esto, ¿eh? Nos va a pasar a todos. Ya Así estamos siendo grandes, o sea, nos falta mucho. ya que antes decía voy camino a los 50, como Cacho Castaña, pobrecito Cacho, en paz descanse, pero yo ya pasé los 50, así que cuesta algunas cosas. Así que con la gente grande, despacito. Sí, esto es muy común en gobierno, a veces hay gente muy grande o en algunas empresas tradicionales que los directores o ingenieros que son respetables hoy en día, han hecho toda una carrera, llevan a todo su personal que los acompañó cuando entraron prácticamente. Eso me cansó de verlo. Cuesta mucho y hay que ser muy paciente para que la gente no se niegue, porque lo peor que nos puede pasar es que se niegue y que no quiera seguir el training porque va a terminar siendo una víctima vulnerable en cualquier caso de phishing de los que hay habitualmente y seguidamente. Genial. Paciencia, hay que tener ahí mucha. De Soldadito de los dos hojalata. Paciencia, soldadito de hojalata, decía Ricardo en Los Hijos del Sol. mucha paciencia. Matías dice, las pocas cosas que se nos filtraron fueron a través de pendrives. ¿Recomendás que se desactiven los puertos USB de los puestos de trabajo? Lo tendrá que decir el negocio. Si se puede, se desactiva. Hay lugares donde no se puede desactivar. A ver, voy a hacer una analogía para que se entienda. Voy a prohibir Facebook en la empresa. Bueno, es una medida totalmente abarcativa, ¿no? Y estaría bien, porque uno es muy fácil. Digo, listo, filtro todo lo que sean sitios o subdominios de Facebook. Perfecto. Salta alguien de marketing, salta alguien de recursos humanos. No, pero tenemos que trabajar con Facebook. No podemos entonces no trabajar con Facebook. Vamos a tener que filtrar ciertas cosas. Y ahí es donde se empezaron a desarrollar las herramientas de control, y lo que hacen es filtrar microaplicaciones, o sea, componentes o mini componentes de una aplicación principal. Entonces, permito Facebook, que es el clásico filtro por URL, ¿no? Entonces, permito Facebook, pero no dejo, por ejemplo, subir imágenes o no dejo chatear. Entonces, lo llevo de vuelta al caso del pendrive. Mirá, la verdad que nosotros utilizamos unidades removibles. Bueno, traten de que sean cifradas en lo posible, por ejemplo, con Veracrypt. Y si no, traten de usar herramientas de seguridad de endpoint, o sea, que se instalan en la computadora, para evitar lo que se llama habitualmente Data Loss Prevention, o directamente implementar una arquitectura de Data Loss Prevention para evitar el copio de información sensible o la eliminación de datos sensibles, permitiendo la unidad removible, ¿no? Ahí tenés como una combinación de técnicas, Data Loss Prevention por un lado, y herramientas de endpoint, como la mayoría de los fabricantes anti-malware, que para eso tienen licenciamiento adicional, que permita filtrar determinadas cosas, por ejemplo.
o directamente particularizarlo en determinadas PCs de determinadas personas, sí, o con determinados roles de usuario, sí, y otros no. Y ya voy reduciendo el riesgo. Muy bien. Juan dice si le podés repetir la herramienta de phishing. En realidad es una herramienta completa, es una plataforma de concientización que como parte de su accionar hace simulaciones de phishing y ransomware. Esa se llama Smart Fence, Fence F-E-N-S-E. O si no, la que es freeware, digamos, o que tiene una versión freeware, es GoFish. GoFish, como voy a pescar, pero PH, ¿no? GoFish. Obviamente GoFish lo usamos bastante, es una herramienta bastante poderosa, pero le faltan cosas. En cambio, SmartFence es toda una plataforma de concientización que comprende todos los aspectos del procedimiento, entre ellos las simulaciones, ¿no? Y tiene simulaciones aparte que se van desarrollando muy, muy atractivas y muy actuales. Cada vez que hay un hecho nuevo, la gente de SmartFence pone a disposición de la herramienta toda la simulación con el diseño gráfico, hasta se permite customizar los contenidos. Pero es una herramienta paga. Por eso yo siempre trato de recomendar algo no pago y algo pago. Siempre hay diferencias, obviamente como pasa en todas las circunstancias, ¿no? Ok, Javier dice, ¿puede el Windows Defender embebido en Microsoft detectar phishing? Porque veo que hay unas mejoras en las últimas versiones de Windows 10. Eso habría que preguntárselo al amigo, vos ya sabés a quién, ¿no? A mi colega, amigo, querido, Giovinazo. La verdad que yo no, si bien lo tengo activo, no, ni uso prácticamente Windows Defender. Habría que ver las capacidades, si filtro o no. Me parece que sí, pero la verdad que yo tengo otro producto instalado en mi computadora, en las computadoras empresariales de la oficina tenemos otro producto que si bien están operando en conjunto no desactivamos Windows Defender, pero tiene, o no sé si se desactivan algunas funcionalidades cuando se instala un producto, pero tenemos un producto comercial, chicos, para ser sincero, que obviamente tiene todo ese filtrado. Pero no podría responderlo con precisión. Creo que alguna funcionalidad tiene. Y hay gente, pero bueno, no lo puedo dar fe, ¿no? Pero hay algún cliente que hace poco hizo un relevamiento. Yo igualmente le recomendé una solución corporativa que tiene muchas más ventajas. Pueden tener, obviamente, todo lo que se llama EDR en la actualidad, ¿no? EDR, muchas ventajas en lo que es una estación de trabajo. Pero sin embargo, este cliente, por ejemplo, tenía Windows Defender, que es una oficina muy chiquita de 10 personas, y dijo no tener inconvenientes con phishing y con malware durante, creo que el año que lo lleva activo. Pero no puedo dar fe si no lo estudio. Así que creo que es más para Marcelo. Nosotros tenemos una herramienta comercial instalada que sí tiene esas funcionalidades, entre otras. Por eso no hago tanto hincapié en la herramienta nativa, ¿no? Porque Windows Defender es la herramienta del anti-malware nativo de los últimos sistemas operativos, de 10 y de 8, creo. Ok, bueno, en el chat les dejé el link para que puedan hacer la encuesta de este webinar. Siempre nos gusta tener feedback de parte de ustedes de qué les pareció el contenido, qué les pareció la exposición del instructor, así que ojalá que puedan responderla. Tenemos una última pregunta, así Alguno no llegamos. entendió las películas de referencia, Fernanda, que hice, porque no son retro. Y quizás Imagínate, alguien, la profecía tuvo una nueva versión, con Liv Schneider, y no me acuerdo la chica Styles, que es la que hace novia de Jason Bourne, pero bueno. tenés demasiado conocimiento Yo me quedo con la de Gregory cinematográfico, Peck, cómo lloré cuando murió Gregory Peck. Estaba en los Estados Unidos yo cuando murió Gregory Peck. Y Lee Remick, ese es un clásico, ¿eh? pero Todavía ahí asusta. ya me perdí, soy muy joven para La esos profecía, actores. Damien Todd, Gregory Peck, por favor. Hasta vino a Argentina a filmar Gringo Viejo. Por Dios. Bueno, Bueno, última pregunta. ¿Es importante, pregunta Ciro, ¿es importante usar sí, no. IPS o IDS? Bueno, es al margen de lo que es concientización, es una herramienta defensiva. Es importante, bueno, ¿qué es IDS? Sistema de detección de intrusiones. ¿Qué es IPS? Sistema de prevención de intrusiones. En la actualidad y hace tiempo, los dispositivos, tanto físicos como por software, pueden ser configurados como IDS o pueden trabajar como IPS. IPS es la evolución porque es preventivo y el IDS es el original que es más reactivo.
Los IDS originales, naturales, generan alarmas únicamente ante una intrusión. Pero la intrusión continúa. Es como si estuviese en paralelo, como si fuese un circuito en paralelo, o sea, analiza réplicas del tráfico. En cambio, el IPS, al ser preventivo, está inline, es decir, puede detener momentáneamente el paquete, analizarlo y en caso de que sea detectado algún tipo de código malicioso o de exploit, se descarta y nunca llega a destino. Por lo tanto, siempre es conveniente tener IPS o que la herramienta esté funcionando como IPS. La verdad, en la realidad, la mayoría lo deja como IDS cuando no tiene control o conocimiento de todo su tráfico. Porque cuando actúa como IPS puede denegar tráfico que es real o que es benigno, o sea, que no es tráfico malicioso, sino que es propio de la empresa. Por eso normalmente se lo configura como IDS al principio para ver qué es lo que machea como potencial error, y una vez que se aprende y se depuran las firmas, pasa a trabajar como IPS. Y la respuesta final es que es preferible que sea IPS, que sea preventivo más que reactivo, que es como actuaría el IDS. Perfecto. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste hoy, como siempre. Por favor. Recuerden a todos que les vamos a estar enviando un mail mañana o el lunes a más tardar con el link de la grabación del webinar de hoy y con las PPTs que hoy estuvo presentando Fabián. Y también van a tener como una oferta especial por haber asistido a este curso de un descuento extra en el curso de CISSP Security Training que vamos a estar dictando a partir del 1 de septiembre y que el instructor de ese curso es justamente Fabián. No me digas que me tocó a mí como Te instructor. tocó a vos, te tocó a vos. Así Yo que parezco mojarrita, ¿eh? estás en Bueno. todos lados. No precisamente por eso, pero bueno, el final de la película se fue la gente, ¿viste? Todos custodian a Modelo y a Mojarrita le daban el científico, el gordo, la vaca, ¿viste? Bueno, Tiburón se muchas llevaba a gracias. Graciela Alfano, Delfín se llevaba a Adriana Costantini, mirá lo que te digo, cuando era actriz, ¿eh? Y a Opa, opa. Mojarita. Bueno, me tocó a mí el curso, así que si Dios quiere, todo esto se desarrolla con mucho detalle. Estos son temas extraídos de nuestro curso de ciberseguridad, así que aquellos que puedan anotarse, bienvenidos. Tendremos muchas charlas como estas durante el desarrollo de la capacitación, Fernanda, como siempre. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por su tiempo y espero que se haya aprendido y se hayan divertido también, que es un poco la intención nuestra, hacerlo. Así tienen que ser las charlas de concientización, ¿sí? Con un poquito de humor para que la gente salga contenta y sea el principal publicista de las charlas, ¿no? O del proceso, para que la gente participe. Así que bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias Muchas a todos. gracias.